imagínate tú, yo llegar al aeropuerto con mi familia, mis 8 hermanos, mi mamá, mi papá, y claro, aquello se forma que eso parecía más bien un velatorio que un viaje. Yo creo que en ese aeropuerto se llegaron a ver 70 personas para despedirse de mí. Yo nunca había subido en un avión. Yo me acuerdo que me subí a esa avioneta y cuando empecé a mirar por la ventana yo decía, Dios mío, no puedo llorar, pero por dentro se me arrancaban como cosas, era como, ¡buah! Porque aquello fue, la avioneta eso se movía horrible, yo me agarraba, yo veía a la gente rezando y yo decía, Dios santo, Dios santo. Uno decía, quiero pasar al otro lado, quiero pasar al otro lado. Yo recuerdo que cuando aterrizamos, yo era como que hubiera llegado como a otro planeta. La pasé mal. Entonces yo dije, bueno, a tirar para adelante, a pesar de que habían momentos donde yo decía, Dios, no voy a ser capaz. Don't stop. Don't stop. Watch out now. Bueno, Harvey, continuemos hablando de tu vida. ¿Cómo fue esa planeación? Uy, Dios mío, bueno, yo empecé, a ver, no había dinero, entonces yo decía, ¿y cómo hago? Pues me tocó empezar a vender absolutamente todo. Pero tú en ese momento estabas trabajando. Yo trabajaba y tenía como un apartamentico alquilado, ¿no? Ok, ¿y en qué trabajabas? Yo trabajaba en una cadena grande en Colombia. Ok. Y bueno, también había un proceso muy fuerte en Colombia porque éramos muchas vivencias. Imagínate, una familia de 8 hermanos, mi padre era como un poco, andaba por muchas regiones de Colombia, donde había cosechas y todo eso, entonces nosotros éramos como que migrábamos de un lado a otro, pero no teníamos una estabilidad. Entonces todo eso era como un montón de confusiones al pequeño. Entonces yo siempre estaba como en la búsqueda de, Dios mío, quiero aprender más. Entonces en Colombia pues todo ese proceso se fue haciendo. Y entonces ya cuando de repente alguien me dice, tienes que venirte a España porque seguro que te va a ir bien, yo dije, vale. Y entonces empecé a vender todo. Dije, yo no tengo dinero para viajar, pero ¿cómo hago? Entonces yo tenía una televisión, la vendí, la nevera, los platos, las ollas, te quedaste sin nada. todo. De hecho, lo último que vendí fue el colchón. Un día antes de venirme, yo dormí en el suelo sin absolutamente nada porque había vendido todo para reunir el dinero para poderme venir. ¿Y qué tal fue esa noche antes? Ay, Dios mío, un estrés espantoso porque claro, a ver... mi madre, por ejemplo, nosotros éramos de una familia, pero al ser el mayor, pues nosotros sabíamos que nos adorábamos, nos queríamos, pero no había como esa cosa de decirnos mucho nos queremos. Pero de repente mi madre una semana antes empezó a decirme que me amaba y que me quería y yo decía, Dios mío. Bueno, ¿eso no te hizo replantearte? Ay, Dios mío, no. Empecé a sentir que amaba a mi madre como a nadie y a mi padre también. Sí. Y a mis hermanitos, pues todos me miraban y me decían, ay, Dios mío, usted está loco. Porque claro, era como viajar, pero viajar al más allá, yo no sé, eso lo veíamos como tan lejos. Claro. Era como de verdad algo como que no era creíble. Y entonces de repente planeé el viaje y yo me tenía que venir un día. Entonces yo trataba de decirle a todos, mira, que no sospechen de que yo, porque claro, todos sabían que yo me venía a quedarme, pero el viaje se había comprado para unas vacaciones. O sea que en aeropuertos y en aduanas tú venías de vacaciones. De vacaciones, pero imagínate tú, yo llegar al aeropuerto con mi familia, mis 8 hermanos, mi mamá, mi papá, y claro, aquello se forma que eso parecía más bien un velatorio que un viaje. O sea, mi madre lloraba, mi padre lloraba. Eran? Yo creo que en ese aeropuerto se llegaron a ver 70 personas para despedirse de mí, todos los compañeros de trabajo. Bueno, entonces de repente... ¿Dónde esto fue? ¿En Bogotá o Manizales? No, en Manizales. O sea, bueno, ¿tú saliste desde Manizales? Salí desde Manizales. Y entonces, imagínate tú, en un aeropuerto pequeñísimo, donde todo el mundo conoce la gente. Que además es de los más peligrosos para aterrizar y salir. No, en Manizales es en una montaña y el aeropuerto queda como en un agujero, o sea, es un hueco. Yo nunca había subido en un avión, teniendo en cuenta eso. Y nunca había salido del país, ni nunca... Habían muchas cosas que para mí eran primera vez. Entonces yo te cuento que... La pasé mal. La pasé mal porque aquel momento fue un choque. Yo sentía como que, Dios mío, mi madre llora, toda la familia llora, pero yo no puedo llorar porque, claro, yo tengo que... Yo tengo que ir feliz. Yo voy de vacaciones. No, y además tampoco le dabas como la tranquilidad de que ibas a estar bien a tu madre, ¿no? Yo trataba de aguantar y yo decía, Dios mío, yo me acuerdo que me subí a esa avioneta y cuando empecé a mirar por la ventana yo decía, Dios mío, no puedo llorar, pero por dentro se me arrancaban como cosas, era como... Fue fuertísimo. Y luego, como a los 5 o 10 minutos de ir en la avioneta, madre mía, que yo empieza para arriba, para abajo, y yo decía, Dios santo, me muero. Yo solo pensaba en el otro, porque claro, yo sabía que iba hasta Bogotá, pero luego decía, son 10 horas, en aquel tiempo yo creo que tardaba 10 o 11 horas más o menos.
llegar a Madrid. Y entonces yo decía, yo solamente pensaba, Dios santo, si esto es 1 hora, ¿cómo ir a hacer las otras 10 horas? Porque aquello fue, la avioneta, eso se movía horrible, yo me agarraba, yo veía a la gente rezando, y yo decía, Dios santo, Dios santo. Y luego pues todo el Y miedo. además que todo fue lleno de primeras veces, porque fue Todo. montarte en un avión, una despedida tan larga, llegar al aeropuerto de Bogotá y además embarcarte para Madrid. Cuando arrancamos hacia Madrid, yo decía, Dios santo. Bueno, había todo eso lo que la gente le decía a uno, no hables con nadie, no te juntes con nadie, porque Colombia en aquel momento, hace 23 años, sea, estaba ¿eso pasando por un sobre momento qué muy año crítico. Era en el 2000, 2001. Ok. Entonces era un momento crítico para Colombia, no estaba bien visto en ninguna parte del mundo, de Colombia no se hablaba favorable, sino Sí. negativo. Entonces yo me acuerdo que la gente me decía, no hables con nadie, no comas nada, no. Y entonces yo venía como hermético así, yo en Claro, el... como también lleno de miedo y un poco escondiendo de dónde venías, tal vez. No tanto escondido porque, bueno, venía de Sí. Colombia, pero sí tratando de que no me pasara absolutamente nada. Yo solamente quería llegar Ok. y pasar. Uno decía, Ok. quiero pasar al otro lado, quiero pasar al otro lado. Y yo recuerdo que dormir nada, era con los ojos así como, Dios mío, todo era... Yo recuerdo que cuando aterrizamos, yo era como que hubiera llegado como a otro planeta. Yo me sentía que ¿Cuál fue esa caminaba. primera impresión? O sea, saliste del avión No, y ¿qué sentiste? salí del avión, pasé lo que es todo lo de Aduanas. aduanas y toda la historia. Y yo inmediatamente me fui a una cabina con unas moneditas a cambiar para llamar al chico ¿Pero que me tú iba a llevabas recoger. ya euros o No, en ese para tiempo eran cambiar? pesetas. Pesetas. Era O sea, pesetas. el cambio era aún más fuerte. No, sí, porque España como que estaba apenas haciendo toda Ok, la estaba en la transacción transición de del pasar euro. de eso al euro, acaba de ingresar a la Unión Europea y todo eso. Y entonces, bueno, yo voy a llamar a la persona que me iba a recoger o que me iba a ayudar supuestamente y nunca vino. Ese fue el mismo amigo Entonces- que, digamos, que te dio un poco el aliento para venir. Sí, él, digamos, yo le tengo mucho que agradecer porque gracias a él es que yo como que tomé la decisión de Ok, venirme. ok. Pero él rompió eso inmediatamente. Yo llegué al aeropuerto, ya se cortó todo porque nunca fue a recogerme, O nunca sea, fue... básicamente que te abandonó en el aeropuerto. No, a ver, él me dijo que estaba en otra ciudad y que iba a ver cómo me podía ayudar para que alguien me ayudara aquí, pero es que él me dijo, llámame en media hora y esa media hora se convirtió en, yo llamaba a la hora, todavía Ya estaba no yo en el contestaba. aeropuerto llamando y nada, nunca fue. ¿Todavía Entonces, sabes algo de él? no, nunca volví a saber nada de él. Entonces yo recuerdo que yo salí con la maletica roja. Ok. La maleta roja. La maleta roja. Yo salí con la maleta roja y entonces le pregunté a la señora que cómo hacía uno para llegar al centro de la ciudad y me dijo, tienes que ir en metro. Y yo dije, ¿qué es un metro? Entonces yo sabía que un metro era algo de medir, pero Sí. no sabía que era un Ay, medio de qué transporte. transporte. Y entonces yo recuerdo que la señora me dijo, ve para allá y tomas el metro. Y yo, el metro, madre mía. es esto? Escalera subía, escalera bajaba. Dios, es que son muchas Ah, cosas. es que yo nunca había inmediatamente. subido tampoco unas escaleras automáticas, entonces yo venía entre como ¿Cómo venía en otro fue planeta, el sueño, pero la sensación era muy buena porque yo decía, he pasado, era como que yo decía, Dios mío, estoy en tierra española, es como, Sí, no, estoy claro. en España. Entonces yo de repente arranco y eso, tardó un montón para llegar al tal metro y cuando me subo al metro, bueno, yo saltaba eso porque ¿Qué yo tal decía, era Dios mío, eso? yo veía a la gente y yo decía, yo hago lo mismo. Y cuando me bajé, bueno, a los transbordos y todo eso, preguntando, me bajé en Sol. Y Ay, yo saliste digo, y Dios sol. mío, es como el empiece de algo. Yo me bajé en Sol, miraba por todas las esquinas y claro, para mí era como una sensación muy extraña porque yo pensaba que iba a ser como todo muy futurista y al contrario, mi sensación fue como que todo era como, claro, la arquitectura, todo me llevaba hacia tiempos, ¿sabes? De Sí, otra claro. época. Y entonces yo decía, Dios mío, esto parece que hubiera como retrocedido 200 años atrás. Como que a 200. pesar de que te sentías, te sentías atrasado, ¿no? Como Ay, no ¿qué sé, es yo veía esto? todo extraño, yo veía todo como la gente, todo. Yo llegaba en un tiempo, digamos que iba a empezar el invierno, entonces, por Ok. ejemplo, Colombia, abrigos y cosas, eso no se ve. Y yo veía gente con abrigos y con cosas, y yo decía, y todo lo veía como, ay, Dios mío. Yo miraba para un lado, miraba para el otro y decía, bueno, ¿esto qué es? Pues yo pensaba que iba a encontrar como modernismo, como Claro. todo muy actual, y no, era un poco, imagínate, Colombia, Claro, era digo, muy colonial en España ese apenas iba a momento. empezar a unirse a la Unión Europea, entonces había muchas cosas que estaban como paralizadas. Ok. Entre ellas los cambios. Entonces, claro, la gente me decía, bueno, estamos cambiando de pesetas a euros.
Y yo decía, y yo pesos. Entonces yo compraba en pesetas, cambiaba a pesos, pero luego tenía que pasarlos a euros. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es tan raro? Y entonces ahí fue, digamos, Un renacer. que renacer, tuviste. lo que yo llamo el renacer, porque yo me sentía como que empezaba, Sí. mi vida empezaba con 27 años, una maleta llena de sueños, de ilusiones, todo estaba en esa maleta, 2 muditas de ropa o Todo 3, súper poético, unos saliendo zapatos. por sol con 27 Claro, años, un pero me renacer. sentía que era como que, bueno, ahora mi familia está allá, no tengo a nadie y ahora ¿cómo es que me voy a buscar la vida? Y bueno, entonces yo dije, bueno, a tirar para adelante, a pesar de que habían momentos donde yo decía, Dios, no voy a ser capaz. O sea, luego te voy contando la evolución, pero digamos al comienzo, digamos, era todo impactante, pero al mismo tiempo un miedo terrible, porque yo decía, Horrible. Dios santo. Y luego ¿Le avisaste a tu familia que habías llegado? yo recuerdo que sí, de una cabina telefónica yo llamé y le dije a mi mamá, sí, porque eso era, lo que eran como 3 días para mí fue como un mes. Yo decía, Dios mío, mi mamá, Claro, mi es que familia. estaba lleno de cosas nuevas. Y les he contado que sí, que ya estaba aquí, que ya estaba en Sol, En sol. en el centro de Madrid. Y yo recuerdo que yo me fui a un hostal. O sea, tú saliste de sol. Sí, yo me fui a un hostal y entonces como al segundo día de estar en el hostal, un señor me pregunta, me dice, ¿tú te vas a quedar en el hostal? Y yo le dije, no sé. Y entonces me dice, pues tienes que hacer algo. Tendrás que hacer algo. Porque aquí no te puedes quedar. O sea, ¿cuánto dinero traes? Y yo traía un dinerito que tenía que volverlo a enviar a Colombia porque era prestado. Era el que se mostraba para que la gente supiera que no venía de vacaciones. Y entonces yo decía, ay, Dios mío. Pero bueno, eso yo decía, bueno, así me tengo que gastar de aquí, voy a gastar.